Buenas tardes, profesor. El día de hoy les estoy mostrando mi exposición de matemática, el cual abarca 3 temas que son tablas de frecuencia, medidas de tendencia central y gráficos estadísticos. En tablas de frecuencia, ¿qué es una tabla de frecuencia? Esta es una tabla que te muestra la distribución de los datos mediante frecuencias. Esto mayormente se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas. Esta es una herramienta que te ayuda a ordenar los datos de una manera numérica de la distribución de un conjunto de datos o muestras. Acá tenemos un ejemplo de tabla de frecuencia en la que nos da, en el primer cuadrito vemos XY, que vendría a ser los valores que te dan en un ejercicio, problema o hasta en tu vida cotidiana. La frecuencia absoluta viene siendo las veces que se repite este valor. La frecuencia absoluta acumulada viene siendo la suma en zigzag de esta frecuencia absoluta. Por decir, 2 más 4, 6, 6 más 6, 12, 12 más 7, 19, etc. La frecuencia relativa viene siendo la división entre uno de los números de acá por el total, que viene siendo 30. 2 entre 30, 0.7, y así con los demás. En la frecuencia relativa acumulada podemos ver también la suma en zigzag, 0,7 más 0,3 es igual a 0,20, etc. La frecuencia relativa, FI es igual a NI sobre N en porcentaje, o sea, lo multiplicas por 100 este valor. Y en la frecuencia relativa acumulada simplemente haces lo mismo, sumarlo en zigzag, dándote 100%. Luego tenemos un problema que dice: Carla tiene frutas en una bolsa. Ella las empieza a contar y a colocar la cantidad en una tabla de frecuencia. ¿Cuál es el porcentaje de manzanas y peras? Como podemos ver acá, nos dan una serie de frutas: pera, manzana, plátano, etc. Y esto Carla lo colocó en una tabla de frecuencia. El primero, como dije, viene siendo los valores o lo que te viene dando los intervalos, etc. Las frutas: granada, plátano, pera, sandía, manzana, granadilla, etc. FI viene siendo la frecuencia absoluta, que es las veces que te dan este valor, por decir, granada 2 veces, plátano 4 veces, según la secuencia que te dan en el problema. HI viene siendo la frecuencia relativa, que, como lo expliqué en la tabla anterior, es simplemente dividir una de estas cantidades por el total, que sería 20. 2 entre 20 es 0.1. Luego, en la frecuencia relativa acumulada, lo que tenemos que hacer es esta cantidad multiplicarlo por 100 para que así nos dé en porcentaje. Y en frecuencia absoluta acumulada, solo lo sumamos con la frecuencia absoluta en zigzag. 2 más 4, 6, 6 más 5, 11, 11 más 2, 13, y así seguimos. Continuamos. Como nos pidió el porcentaje de manzanas y peras, vemos que en la pera su porcentaje viene siendo 25% y el de manzanas 20%. Entonces, sumándolo nos daría 45%. Luego tenemos las medidas de tendencia central. Estas son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores que representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Además, en las medidas de tendencia más comunes tenemos a la media, la mediana y la moda. Como podemos ver acá, tenemos una tabla de frecuencia que nos dan las cantidades, yo qué sé, de unos niños, de una secundaria, de las veces que te caíste, bueno, etc. En las cantidades podemos encontrar los números en intervalos: 10 menos 16, 16 menos 22, etc. En la frecuencia absoluta tenemos las veces que se repiten estos intervalos, dándonos como resultado 30. En XY, que viene siendo una incógnita o el valor, nos dan 13, 19, 25, 31, 36 por cada sección, por cada intervalo. ¿Cómo lo resolvemos esto? Simple. Sumamos los dos intervalos y los dividimos entre 2. 10 más 16 entre 2, 13. 16 entre 22, 16 más 22 entre 2, 19, etc. Luego lo único que hacemos es multiplicar estas dos cantidades por sección, claro está. 8 por 13, 104, 10 por 19, 190, etc. Y en FI, que es la frecuencia absoluta acumulada, simplemente sumamos en zigzag. 8 más 8 más 10, 18, 18 más 6, 24, etc. En la media lo que vamos a hacer es
la suma de FI por XI, que viene siendo 640, la dividimos entre N, que viene siendo el resultado de el total de la suma de la frecuencia absoluta, que nos da como resultado 21.3. En la mediana tenemos una fórmula que viene siendo LI más N sobre 2 menos FI menos 1 sobre FI por A. Para encontrar N menos 2, solo tenemos que dividir el total de la frecuencia absoluta, que viene siendo 30, entre 2 nos dan 15. Y esto simplemente lo ubicamos el 15. Como es menor de 18, entonces se ubica en la segunda sección. Y FI menos 1 representa la cantidad anterior a esta. Entonces, si el 15 se ubica acá, entonces la anterior sería 8. 8. 15 menos 8 sobre 10. ¿Por qué 10? Porque al ubicar el 15 acá, el FI vendría siendo 10. Luego, ¿por qué nos da 6 acá? Porque esa es la secuencia que va de intervalo en intervalo. 10 más 6, 16. 16 más 6, 22, etc. Y el LI nada más se ubica, como nos salió el 15 acá, el número de acá viene siendo 16, el primer número. Y así nos da como resultado 67.2. Luego acá tenemos un problema en el que dice: ya que estamos cerca de Navidad, comerciantes en sus puestos están a full con los decorativos de esta fiesta, por lo cual hicieron una tabla con el costo de árboles y la cantidad de personas aprox que llevan estos por intervalos. Como nos dice acá, lo colocaron en una tabla en la que ponen en los costos de árboles la cantidad, el costo pues de los árboles por intervalos. 200 menos 400, 400 menos 600, que como podemos ver va de 200 en 200. Luego en FI, que viene siendo la frecuencia absoluta, ponen la cantidad de veces por cada intervalo, que el resultado nos da 36. Luego en XY lo que tenemos que hacer es simplemente sumar los dos intervalos y dividirlos entre 2. 200 más 400 entre 2 es igual a 300. Luego en FI por XY, nada más se multiplican en las dos secciones, FI por XY, por cada sección, claro. 12 por 300, 3600, 500 por 8, 4000, y así con todos. El resultado de FI por XY nos da igual a 20.000. Luego, en frecuencia absoluta acumulada, simplemente sumamos en zigzag. 12 más 8, 20, 20 más 10, 30, 30 más 6, 36, etc. Luego nos dan dos preguntas, que es: ¿cuál es la mediana y cuál es la media y cuál es la mediana? Como pudimos ver en la tabla de frecuencia anterior y las preguntas anteriores, sabemos que la mediana se da dividiendo la suma total de FI por XY entre la suma total de FI, que vendría siendo 20.000 entre 36, que nos da 55.5. ¿Y cuál es la mediana? Solo nos guiamos de la fórmula LI por N entre 2 menos F menos 1 sobre FI por A. LI vendría, primero, N entre 2, que es 36 entre 2, vendría a ser 18. Menos, nos ubicamos en la tabla, 18 acá, porque es menor que 20, pues. Y el FI menos 1 vendría a ser el número anterior, que es 2. Listo, ya tenemos eso. Ahora el FI de acá vendría siendo el FI de esa sección, como nos dirigimos acá, vendría siendo 8. Y A es la secuencia que se va de intervalo en intervalo, que vendría a ser 200, pues. Y 400, como les expliqué, vendría siendo el primer intervalo de acá, que nos da como resultado 60.000. Por último tenemos gráficos estadísticos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Son gráficos en el campo de la estadística que se utilizan para visualizar datos cuantitativos, mientras que las estadísticas o los procedimientos de análisis son generalmente o se producen en forma numérica o tabular. Estas técnicas gráficas permiten que dichos resultados se muestren en algún tipo de forma pictórica o como un juego, se podría decir. Tenemos acá una tabla o un gráfico de barras que nos muestra tallas en camisas de hombres: XS, S, M, L y XL. Lo pusimos en una tabla de frecuencia, camisas y tallas, pusimos acá.
XS, S, M, L, XL, que son secciones, pues. FI viene siendo la frecuencia absoluta, que es las veces que hay acá, que nos dice acá. En XS viene siendo 5, en S 3 y así sucesivamente. Luego tenemos HI, que viene siendo la frecuencia relativa, que lo que hicimos es dividir una de las frecuencias entre la suma total de todas esas frecuencias, que es 32, y nos da 0.15 y así sucesivamente. Y en frecuencia relativa acumulada solo tenemos que multiplicar cada sección de acá por 100, que nos da en porcentajes. Y la frecuencia absoluta ya vendría siendo sumarlo en zigzag cada cantidad. 5 más 3, 8, 8 más 12, 20, etc. Luego tenemos acá un problema en el que dice: Adriana tiene una página en la que vende trufas. Ella decide ver cuántas trufas llegan a comprar en 6 días, ya que domingo no trabaja, por lo cual coloca las ventas en un gráfico de barras. ¿Cuál es la mediana y cuál es el porcentaje de ventas de trufas en las que compran 16 trufas? Los ubicamos acá en una tabla de barras, y pues con esto de acá, en gráficos estadísticos tenemos un problema, el cual dice así: Adriana tiene una página en la que vende trufas. Ella decide ver cuántas trufas llegan a comprar en 6 días, ya que domingo no trabaja, por lo cual coloca las ventas en un gráfico de barras. ¿Cuál es la mediana? Entonces, ya que estábamos ubicados acá, tenemos que también ver que la secuencia en la que se da va de 4 en 4. 4 más 8, 4 más 4, 8, 8 más 4, 12, etc. Y podemos ver que las personas que compran de 4 a 8 trufas son aprox de 11 personas. Los que compran 8 a 12 son de 8 personas, etc. Entonces lo ubicamos en una tabla de frecuencia. En las trufas tenemos la cantidad en intervalos. FI, que viene siendo la frecuencia absoluta, es la cantidad de personas que compran estas cantidades de trufas, pues. 11 personas compran de 4 a menos 8 trufas, 8 personas compran de 8 a menos 12 trufas, etc. XI vendría siendo la suma de los intervalos entre 2, 4 más 2, entre 2, 6, 8 más 12, entre 2, 10, etc. Luego multiplicamos FI por XI, que nos da 11 por 6, 66, 8 por 10, 80, etc. Y en la frecuencia absoluta acumulada, simplemente sumamos en zigzag. 11 más 8, 19, 19 más 12, 31, etc. Luego, para sacar la mediana, tenemos esta fórmula que viene siendo LI por N entre 2 menos FI menos 1 sobre FI por A, que ya lo reemplacé, vendría siendo 12 por 26 menos 19 entre 12 por 4, que nos da como resultado 28. Gracias.